Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como ya dije en el vídeo anterior, feliz Navidad. Y nada, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo y que le está dando clic justo al botón también al lado de suscribirse, que hay un botón de una campanita. Se agradece que le deis ahí, porque si no YouTube no notifica de cuando subo un nuevo vídeo. Entonces hay que apretar ese botón. Y muchas gracias a la gente que está compartiendo los vídeos por WhatsApp. Vamos con otra pregunta que se hace la gente, que es ¿qué pasa cuando agregamos un abono químico al suelo? Bueno, esto yo lo digo, yo llevo un tiempito en la agricultura, bueno, la agricultura llevo prácticamente toda mi vida. Entre una cosa con mi padre, también se dedicaba, tenía viña, una cosa, la otra. Pero, pero en los aguacates, pues el tiempo que llevo el cultivo, que he ido aprendiendo y el tiempo que he estado trabajando también en algunas fincas y tal. Yo no soy ingeniero agrónomo, tengo que decirlo. Pero es que por ejemplo, esta pregunta, que no nos hace falta tampoco. O sea, la mayoría de gente que me ve, pues es igual que yo y no necesitamos tampoco que si hay un intercambio de que si esta molécula, de que si la otra molécula se desprende. O sea, yo creo que tampoco es necesario eh, hacer un vídeo explicando todas estas cosas tan químicas o tan, sí, por así decirlo, tan de laboratorio, por así decirlo, porque en verdad nosotros, no sé, quien lo quiera, el vídeo no va a ser tan así, lo que me refiero, lo voy a explicar con mis palabras. Es una pregunta que he visto que hace la gente. ¿Qué es lo que pasa cuando agregamos un abono químico? Bueno, hay diferentes formas de abono químicos. Hay unos en bolitas que son de liberación lenta, que esos son los que son en forma de bolita, que esos son los de liberación lenta, que son los que aplicamos normalmente. O sea, cogemos un puñado, por así decirlo, o un puñadito pequeño y agregamos alrededor de la planta y mediante la lluvia o mediante el riego con aspersores, eh, pues va cayendo el agua y se va liberando poquito a poco. Esas bolitas se van diluyendo, pero poco a poco, más la tierra también se las va comiendo y todo eso, y poco a poco se va liberando esos abonos. Y después tenemos los abonos. Voy a ver si hago un vídeo más específico sobre esto con imágenes, pero después tenemos el otro tipo de abonos que son los de liberación más rápida, que son los que yo utilizo, por ejemplo, para mezclar en la abonadora, que vienen o en forma de polvo o en forma, vamos, para que os hagáis, bueno, la mayoría sabréis cómo son esos tipos de abonos. Vienen en forma como si fuera azúcar, son sales. Y esos son de liberación más rápida y se diluyen más fácil con el agua, porque los otros de bolitas no los podemos poner dentro de, por ejemplo, de una abonadora o algo para mezclar. Esos son para espolvorear por la tierra y que son de liberación lenta. Sin embargo, estos son de liberación rápida. Entonces, ya voy a ver si hago un vídeo más específico sobre esto. ¿Qué pasa cuando agregamos esto? Pues cuando agregamos un abono químico al suelo, para no ponernos con muchos cosas de técnicas, el abono no pasa nada. El abono se va a ir liberando lentamente si es uno de liberación lenta, o si es de uno de liberación rápida, va a quedar en la tierra en forma de sales y la planta lo va a ir absorbiendo, pues lo que ella necesite. ¿Qué pasa si agregamos mucho abono a la tierra? Pues porque podemos quemar las raíces. Ahí vamos a lo que yo iba a decir. O sea, es que hay algunas confusiones por lo que yo veo, por ejemplo, ¿no? Porque esta pregunta a mí me suena como si pudiera ser una pregunta negativa hacia los abonos químicos. Entonces voy a dar aquí un poco mi opinión, ¿no? Porque es que la pregunta es, ¿qué pasa cuando agregamos un abono químico al suelo? Ya dije más o menos la parte más o menos teórica, que no tiene mucha ciencia. El abono se va a ir liberando y el otro lentamente, el de liberación lenta y el otro que es de liberación más rápida, que va diluido con el agua, que prácticamente no lo vemos porque se diluye en el agua. Queda en forma de sales en el suelo y va a quedar a disposición de las raíces y las raíces lo van a ir absorbiendo lentamente. Pero ¿qué pasa? Si agregamos mucho abono, quemamos las raíces. También si nos pasamos mucho abono, por eso siempre digo, más vale abonar 2 veces. Yo sé que es más trabajo, pero
pero es mejor a veces agregar un poquito de menos cantidad y agregar 2 veces. Por ejemplo, agregar esta semana y la próxima semana volver a abonar, si no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa si agregamos mucha cantidad de abono químico al suelo? Que eso también podríamos hacer un vídeo de las consecuencias negativas que puede haber de agregar mucho abono fertilizante químico al suelo. Pues que podemos acabar con el suelo, con la vida del suelo. Por eso, relacionado con el vídeo anterior, este vídeo podría estar relacionado con el vídeo anterior, que yo recomiendo siempre utilizar los dos tipos de abono, tanto un abono orgánico como un poco de abono químico. Porque, vamos a ver, con un abono orgánico, nosotros lo que hacemos es mejorar la calidad del suelo y mejorar toda la estructura. Con una buena materia orgánica se facilita el intercambio cateónico que ayuda a absorber mejor los nutrientes. Es por ejemplo como el producto este que nosotros utilizamos, que es ácidos húmicos. Viene a ser algo que los ácidos húmicos lo que ayudan es a absorber mejor los abonos químicos que nosotros estamos aplicando. Pues si tenemos una buena estructura de la tierra, que tenga su compost, que tenga su estiércol compostado, que tenga humus de lombriz, que la misma... claro, si tenemos una extensión grande, es que ese es el problema, que para nosotros tener un cultivo productivo, con coger un buen tamaño de fruta, de aguacate, solo con materia orgánica y abono natural, es un poco complicado. No digo que sea imposible, pero es un poco complicado porque tenemos que añadir mucho. Y mucho compost, y claro, eso se nos encarece también. Entonces lo ideal es la mezcla de los dos, es lo ideal. Tenemos que tener una buena... la importancia de hacer un análisis de tierra para ver la relación que tenemos entre arcilla, limo y arena. También tenemos que saber eso. Si nosotros tenemos una tierra más arenosa, nos va a drenar más. En consecuencia, vamos a tener que aplicar un poquito más de abono que, por ejemplo, si tuviéramos una tierra más arcillosa, que retiene un poquito más los nutrientes. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, la materia orgánica, la importancia de la materia orgánica en los suelos. Toda esta materia orgánica, toda esta vida ayuda a que ¿cómo decirlo? Toda esta vida, toda esta fauna, estos hongos, estos microorganismos ayudan a mineralizar lo que es la materia orgánica y ponerla disponible para las raíces. Pero al agregar, al nosotros tener una buena, no, es que se está haciendo el vídeo un poco largo. Al nosotros tener una buena estructura de tierra, la planta no va a necesitar tanto abono químico y ese abono químico que apliquemos, abono químico o abono mineral, ese abono lo va a poder absorber mejor y en consecuencia también nosotros vamos a tener que aplicar menos abono químico, porque con menos cantidad vamos a tener resultados mejores, porque la estructura de la tierra está buena. O sea, siempre tenemos que en la agricultura, que es una de las bases fundamentales de la agricultura ecológica o orgánica, siempre fijarte siempre pensar en la tierra, mejorar la tierra. Pero eso debería de tener de ser un pensamiento en toda la agricultura, no solo en la agricultura orgánica, sino también en la agricultura, pues eso, convencional, o así, de manera un poquito más química, que no es tan química. Yo, por ejemplo, no utilizo tanto y no utilizo veneno prácticamente. Bueno, ¿qué más? El abono químico puede... Una cosa negativa, para no hacer el vídeo muy largo. Si nosotros aplicamos mucho abono químico, podemos acabar con los microorganismos y la vida, porque claro, puede matar, o sea, son sales, son cosas químicas, pero eso es si aplicas mucho. Si tú aplicas las cantidades normales, va a haber vas a conseguir lo bueno de las dos cosas, porque no es que vayas a matar a toda la vida ni a todos los microorganismos que hay en la tierra. Para eso tú tendrías que estar fertilizando demasiado, ¿sabes? Tendrías que estar haciendo el loco o no saber lo que estás haciendo.
Y tampoco creo que te pongas a hacer eso porque la planta, la primera que lo vas a ver es en tu planta, que vas a decir, mira, aquí está pasando algo y es que estoy sobrefertilizando. O sea, porque ya vas a empezar a quemar raíces. Cuando vas a empezar a quemar raíces, ya estás quemando raíces y estás quemando microorganismos también del suelo porque te estás pasando con la cantidad de abono. Aparte de eso, también estás gastando más dinero que no tienes que gastar, porque estás sobre fertilizando, aplicando demasiado abono. Entonces, no sé si he respondido bien a la pregunta, pero más que nada es que es eso, no tiene mucha más ciencia. Yo digo de que hay que trabajar, o sea, siempre pensando en el suelo, siempre pensando. Y además, la planta de aguacate sabemos que es una planta que le gusta mucho a la materia orgánica. Es que de por sí ella se le caen un montón las hojas y vemos que se forma debajo de ella un campo de hojas que escarbamos y esa hoja que se va pudriendo, todo eso es materia orgánica, que en consecuencia también, que hemos hecho algún vídeo, la importancia, yo no llevo mucho tiempo utilizándolo, pero bueno, que van bien, de ayudar a que toda esa materia, facilitar un poco que esa materia orgánica se descomponga. ¿Cómo hacemos esto? Pues con la ayuda también de los hongos, de las micorrizas, de todos estos hongos, de los microorganismos de montaña, todas estas cosas que son ecológicas que también funcionan. Pero si queremos sacar un cultivo más rentable, o sea, rentable, pues tenemos que aplicar también algo de abonos químicos. Entonces, yo creo que la mejor opción es hacer las cosas en las dosis recomendadas, siempre pensar en el suelo, siempre pensar en los microorganismos del suelo, en trabajar tu tierra, en agregarle materia orgánica, en agregarle compost, no estiércoles frescos. De esto ya hablamos del peligro que tienen los estiércoles frescos porque podemos quemar raíces, porque vienen muy cargados de orines y de esos nitrógenos y puede quemar raíces, puede hacer mal. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero haber respondido esta pregunta de la mejor manera. Y nada, un saludo.